de que empiece a grabar. Muy buenas noches, queridos participantes, queridas y queridos participantes. Vamos a continuar nuestra clase de base de datos puntual. Recuerden que habíamos descargado la aplicación SQL Express de la página de Microsoft, la versión gratuita, ¿ok? La edición gratuita. También, dentro de esas versiones, debo decirles que tenemos tres opciones más. Una SQL Server local, ¿verdad? Si nosotros queremos montar un servidor local, que la única diferencia es que usted haga la instalación, pero en el equipo que va a ser el servidor, y tener una red para esos menesteres. Tenemos el SQL Server en Azure, que es la nube de Microsoft, y un SQL Server Developer, que es una opción gratuita con licencia para entornos de desarrollo, ¿ok? Para desarrollar aplicaciones y eso. Que la de SQL Server, además de que nos sirve para desarrollo, nos permite trabajar en producción, ¿ok? Que una aplicación me la alimente y haga todo eso. Con la Developer, no. Es un poquito más complicadito por eso. Pero con la versión Express es suficiente para nosotros. Luego que instalamos, entonces bajamos e instalamos el programa SQL Management Studio, que es el manejador de la base de datos de Microsoft. Recuerden que esos son productos, en este caso, gratuitos. Hay otras opciones de otros manejadores de base de datos que también son igual de versátil o hasta mejor que esta versión, pero en nuestro caso vamos a ver este nada más. Luego que yo conecto, abro mi sistema, recuerden que nos habíamos quedado acá cuando hicimos esta base de datos puntual. ¿Ok? En esta parte nos quedamos. Me imagino que todos llegaron ya a este punto. Eso es importante. ¿Quiénes les falta llegar a este punto? Por favor, levantando la mano. Porque ya a partir de hoy, yo corrijo la tarea de ustedes hoy, la que me entregan la semana, para hacerle las correcciones y darle su puntuación. Y de una vez, de hoy a mañana. Pero hoy voy a asignarle la nueva tarea, que va a ser crear ya las tablas y los índices y las relaciones de esa base de datos. Ya, ahí vamos nosotros ya. Entonces, en ese punto, vamos a cargar ese trabajo hoy. Te van a tener plena libertad de... vamos a aprender a agregarle registro. Van a tener la plena libertad de ustedes crear la base de datos que ustedes quieran. Claro, le voy a dar las pautas mínimas que vamos a necesitar. Bien. Antes de alguna pregunta con relación a lo anterior que vimos de la semana pasada, antes de iniciar, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o estuvo todo claro. Todo claro. Todo claro hasta ahora, ¿verdad? Alguien me pidió Melina Sánchez. Melina está conectada, de ver. No, no está conectada. Bueno, ella me pidió abrir el foro. Yo lo voy a abrir por hoy mañana, en un ratito, para que completen su tarea. Bien, entonces en este caso nosotros vamos a crear una nueva base de datos. Antes de nosotros crear base de datos, lo importante aquí es que usted se siente tranquilo, lo plantee en una zona, voy a ver si lo puede hacer con lápiz y papel, pues, o lapicero, como le guste, o en Word, cualquier aplicación, que haga el esquema de la base de datos. ¿Qué usted quiere hacer con la base de datos? Eso es importante. No podemos arrancar esa base de datos así, vamos a arrancar, vamos a hacerla. No, no, no. Siempre es importante que usted haga un bosquejo de la base de datos. Vamos a usar en este caso a Word para poner un programa amigable. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Aquí yo voy a plantear todo lo que yo quiero hacer con mi base de datos. ¿Ok? Eso siempre es importante. Eso es parte de la planificación. Eso viene haciendo la etapa de planificación, análisis y planificación de mi base de datos.
¿Ok? Lo primero que voy a trabajar con una base de datos, vamos a llamarle de inventario. 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 Me solicitaron esa base de datos. Preparar una base de datos de inventario. En la cual, en mi base de datos de inventario, yo voy a tener varias directrices que me han asignado. ¿Ok? Vamos a ver. En primero, acá, voy a ponerlo más pequeño. Ahí. En primer lugar, dígame, Giancarlo. Perdón. Sí, buenas noches, profesor. Sí. Eso que usted está poniendo ahí es eso es para uno realizarlo hoy, No, no. ahora Recuerde, o es para la casa. no, eso es ya su actividad para terminar en esta semana. Porque ya nosotros Ok, tenemos que finalizar esta semana que viene. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el proceso de la creación de la base de datos. Vamos a alimentar algunos que otros registros del sistema con el objetivo de que ya ustedes puedan hacer su basecita de datos. ¿Ok? Y las ok, relaciones. está bien, Bien, eso es importante. ok, Claro, está lo que bien. yo voy a darle hoy es eh, un esquema de lo que ustedes van a hacer en la clase, como un ejemplo. ¿Ok? La explicación de hoy se basa en eso, en la tarea que yo le voy a asignar a todos en el portal. Vamos a cargar un archivito y el archivito le va a decir lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Es importante eso. Eh, entonces, como les decía, antes de yo crear la base de datos, yo necesito tener una serie de hacer un análisis y una planificación de lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Eso es importante, lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Voy a tomar Word para tener el esquema que lo podamos compartir, pero también lo pueden hacer a mano en una, apuntes o cuadernos, como ustedes lo crean más cómodo para ustedes. Bien, entonces nos piden a nosotros que necesitamos la empresa en la que nosotros trabajamos, nos pide que hagamos un sistema de inventario, o vamos a llamarle de almacén, almacén, ¿verdad? Almacén e inventario. Ahí sí. ¿Ok? Entonces nos piden que todo lo que se le compra a un proveedor, ¿verdad? Debe quitarle la negrita. Todo lo que se le compra a un proveedor se registre en el sistema, en la base de datos. Bien. Dos, eh, debe tener productos, debe tener entradas y salidas, y salidas. ¿Qué más? Bueno, vamos a ponerlo separado. Entradas, salidas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más puede tener, por favor? Si me pueden ayudar. Un sistema de almacén de inventario. ¿Qué más tiene? Tiene producto, tiene entrada, tiene salida, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Aló? No No me sé hagan si aquí, no sé si aquí aplicaría ajuste de inventario porque está muy temprano. ajuste de inventario. Y con la entrada o salida no hago el ajuste. No necesariamente. Ok, déjeme grabarla. O sea, se lo digo porque trabajo con eso. Hay un Ajá. stock, bien, que sería las cantidades, stock de productos, entradas, salidas, muy bien, ajustes, almacenes, porque, ok, un almacén, pero si es ese el único, porque en un inventario usted puede manejar diferentes almacenes. Para no afectar la productividad, usted puede tener un almacén de vencimiento, puede tener un almacén de dañados para usted darle movilidad y así no afectar la productividad diaria del almacén en específico, que sería el almacén de producción. Entonces,
almacenes. Pero no sé, yo simplemente le estoy compartiendo la idea. Sí, No es para que creamos. lo ponga más difícil el ejemplo. No, claro que no, pero vamos a poner almacenes. Dentro de los almacenes tienen que haber tramos también, ¿verdad? Eso es importante. Ubicaciones, exacto. Sobre la ubicación. Ubicaciones. Vamos a Ujú. poner ubicaciones, ¿verdad? Suena más bonito que tramos. Ubicaciones, así será. Ubicación. Ok. El acento me falta. Ya podría hacer eso, si le parece bien. Entonces, usted me dice, en este caso, para nosotros, podemos usar tanto la entrada como la salida para nosotros ajustar el inventario. Podríamos hacerlo para que nos quede un registro de. O sea, porque al final, ¿qué es lo que es un inventario? Que un producto, si yo tengo 10, saqué 5, me quedan 5. Si le entré 2, pues me quedan 7. Ah, pero yo conté físico y físico me dio que hay 6. Entonces yo hago un ajuste de inventario haciéndole una salida. Puede ser. En este caso, para no complicarlo mucho, sería nuestro caso. Bien, podemos dejarlo hasta ahí. ¿Okay? Entonces, yo inmediatamente tengo la información acá. Observo todo lo que se le compra a los proveedores, ¿verdad? Se registra en la base de datos. Tenga el producto, tengo la entrada, la salida del almacén y la ubicación que es una, una zona dentro del almacén. Vamos a decir que tenemos varios almacenes. Bien, entonces, para esquematizar ese detalle, vamos a coger, digamos, un cuadro de texto, verlo, ¿sí? Y vamos a colocarlo aquí. Yo para hacer la interpretación. ¿Bien? Entonces aquí tenemos productos. Bien, vamos a poner el primero que es producto. Ustedes me van a ayudar que vamos a ponerle al producto. Podemos poner un rellenito ahí que queramos. Digamos, esto acá lo vamos a poner en negrita. Entonces el producto tenemos, en mi base de datos de producto, yo necesito tener un orden de secuencia. En este caso vamos a poner una identificación. ID de identificación o un código. ¿Okay? O decir código del producto. Otras personas pueden llamarle como crean, no importa. Lo importante es que sepamos identificar. Tenemos un nombre de producto. Vamos a ponerlo en minúscula. Tenemos un nombre de producto. Tenemos que más cantidad de producto, ¿verdad? Tenemos que más descripción del producto. El nombre es corto, digamos, plátano. La descripción, plátano bananero, por decir algo. O plátano bananero especial, creado para hacer mangú, no sé, cualquier identificación que usted quiera. Descripción, podría decirlo. En fin, es para hacer más detalle del nombre. Cantidad, nombre. ¿Quién más me ayuda con los campos que podríamos nosotros recolectar de nuestro almacén en base a producto? Código, nombre, descripción, cantidad. ¿Qué más? El tipo de producto. Tipo de producto. Ajá. Sí, lo escucho. Tiene que activar el micrófono para poderlo escuchar. Entonces, ubicación también. Ubicación, porque tenemos una ubicación para saber dónde está. ¿Qué otro elemento tenemos? El almacén que está localizado. Por la ubicación, enlazamos el almacén. O sea, yo También le pongo, podría ser si el producto tiene una fecha de vencimiento. okay. No, quita el GOI, quita el Quito el nombre. Ok, lo dejamos así. Ubicación.
Tipo, ubicación. Me decías, Cristal era que estaba hablando. Que si el producto tiene fecha de vencimiento, también se le debe colocar. No, que no voy a ver película. Puede ser. Fecha. Vence, digamos, o fecha de vencimiento. Puede ser ahí. ¿Qué más? Creo que ahí está bien. ¿Ok? ¿Te parece bien hasta ahí? Creo que sí. Si aparece algo más, pues lo buscamos. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos entonces a hacer una copia de este esquema para buscar ahora ubicación. Almacenes. Almacenes. Bien, ahí tenemos código de almacén, descripción del almacén o nombre del almacén. Y ya, creo que ahí está bien. Esa tablita es corta. A menos que haya otro elemento más adicional. Siempre es importante lo siguiente. En producto, ustedes saben que podríamos nosotros poner imagen. Imagen. Por si tenemos que agregar una imagen del producto, lo tengamos también ahí disponible. Y un elemento importante que es bueno tenerlo pendiente siempre. Vamos a agregarle un campo de observación. ¿Por qué el objetivo de un campo de observación? Generalmente las plataformas ya el almacenamiento para nosotros no es problema, porque hay muchos gigas, nuestras bases de datos son robustas, manejan bastantes datos. Entonces la observación nos permite un campo de apoyo para nosotros hacer cualquier descripción adicional del producto. ¿Ok? Se pueden agregar muchas cosas, que es número serial, algún código QR, todos los elementos que usted quiera agregar. Pero en este caso vamos a dejarlo no tan complicado. Pero así podemos dejarlo tranquilo. Entonces, siempre descripción, acá en almacén le ponemos observación. ¿Para qué? Para que en ese campo nosotros, eso sería un campo memo, para nosotros agregar cualquier dato adicional del almacén. Por ejemplo, el almacén, digamos el código 1, almacén, digamos cuarto frío. Entonces, una observación sería mantener siempre el cuarto frío, verificar siempre la temperatura del cuarto frío que esté de 16 a 20 grados, por ejemplo. Ese es un detalle de ese almacén, de ese cuarto frío que tenemos ahí. Entonces, esa información adicional se le puede colocar en observación. Siempre es importante ese elemento. Vamos a ver entonces el campo de ubicación. ¿Ya? Vamos a colocarlo aquí. Ubicación. Está en mi fase de planificación. Acá voy a poner ubicación. Ubicación. Pero entonces en ubicación vamos a poner almacén. Como decían, creo que fue Cristal que lo dijo. Sí, nos faltó ese almacén. Entonces, descripción, ubicación. Entonces tenemos código de la ubicación. Una descripción pequeña y una observación. Por ejemplo, voy a decir, en esta ubicación solo se colocan productos radiactivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, código 00, el código 25. Descripción, radiactivos. Entonces abajo le pongo, no pueden colocar otros productos que no sean radiactivos. Aquí todo solamente se podrá colocar productos radiactivos, no combinar o algo por el estilo. Cualquier observación que le quieran poner. Por eso es importante siempre poner esos elementos. Ya tenemos ubicación listo. Tenemos almacenes, tenemos productos. Vamos a darle entradas y salidas. ¿Ok? Vamos a caer acá. Vamos a
trabajar con entradas. Será código, código de la entrada, alguna descripción que queramos de la entrada, fecha de la entrada, ¿verdad? Y, pero los productos, se nos había olvidado ponerle, colocar precios. ¿Ok? Entonces, el producto, va a ponerle precio. Porque mi inventario tiene que decirme cuánto hay en efectivo en ese producto. Entonces, tenemos entradas, código de decisión, fecha, observación. Y acá vamos a ponerle rapidito un total, nada más. Esa es mi entrada. La salida viene siendo casi lo mismo. La función de la entrada va a ser alimentar mi almacén, sumar mi almacén, y la función de la salida va a ser sacar de mi almacén. Lo estoy poniendo de esa forma. Yo puedo hacer una sola base de datos que se llame movimientos. Y en ese movimiento, llamarle tipo de movimiento. Crear entonces dos tablitas, una de movimiento y una de tipo de movimiento. Cuando es una entrada, que haga una opción, y cuando es una salida, que haga otra opción. Pero en este caso, para no hacerlo más complejo, lo vamos a hacer separado, que se ve como más, trabajamos un poquito más, pero se ve un poquito más bien y más fácil de entender. Las entradas, de este lado nada más hay que decirle salidas, porque viene siendo lo mismo. Entonces, vamos a recordar que las salidas restan. Bueno, en este caso no es tan necesario, pero y aquí suman. No. Y acá me restan. Hay unos elementos que no me lo piden en la solicitud, pero usted en el análisis lo desarrolla. Lo primero es que tenemos un tipo de producto acá. Ya ese tipo de producto me hace a mí llamar observación, siempre lo vamos a poner de último. ¿Okay? Ahí. Entonces, desde que yo defino el producto, observo que tengo un tipo. Entonces, ya yo debo definir una base de datos de. Fíjense que ya yo prácticamente alimenté todos mis elementos. Pero inmediatamente tengo yo tipos de producto, debo de crear una. Un momentito. Debo de crear automáticamente una opción para una tabla para yo manejar ese tipo de producto. Ese sería fácil. Puedo poner por aquí debajo. ¿Sí? Por acá, puede ser. Tipo. Tipo de producto. Tiene código, tiene descripción y observación. Ya, no tiene más nada. ¿Ok? Bien. ¿Y qué otra más? Las entradas. Recuerden que cuando yo lleno un formulario, las entradas o la salida, yo tengo que llamar el producto para hacerle ese movimiento. Entonces, ese detalle, a donde yo hago esas líneas, producto plátano, salieron 5, producto maíz, salieron 10, producto manzana, salieron 2. Esa línea de detalle de ese formulario se va a hacer en un detalle. Entonces, en este caso, sería rapidito ahí, detalle. Vamos a levantar esto un poquito más hacia arriba, perdón. Ahí. Para que el espacio me dé. ¿Okay? Ahí. Ya ven, están viendo cómo va tomando forma mi basecita de datos de almacén e inventario. ¿Ok?
Tengo entrada, tengo salida, tengo ubicación. ¿Ya? Y acá, esta ubicación es la que voy a coger para ponerle detalle de salidas. Tengo un código. Tengo un código de producto, que nada más necesito traer el código de producto. Tengo cantidad. Y podríamos decir precio. Y un total. Podríamos dejarlo hasta ahí. Si hay algo que me esté faltando, pueden levantar la mano e interrumpirme en cualquier momento, porque yo me puedo también equivocar. ¿Ok? Eso es importante que lo pendiente. Para que se vea más bonito, vamos a irlo colocando casi uno al lado de otro. Entradas, salidas. Detalle de salida. Voy a hacer aquí, ahí debajo. Entonces vamos a hacer otro para la entrada también. Será detalle de entrada. Por favor, si hay algo que no está cuadrando o que no vayan entendiendo, es importante que me lo digan. De entrada. Bien. Básicamente lo mismo. Código, código de producto, cantidad y precio. Si yo pienso relacionar una tabla, cuando yo llamo el código del producto, me va a arrastrar el precio. Luego yo coloco la cantidad. El precio lo podemos poner aquí arriba. Luego yo coloco la cantidad y automáticamente el sistema me va a calcular el total. No voy a profundizar con el tema de ITEVIS, con el tema de subtotal y eso. Hasta ahora no es necesario. ¿Ok? Es algo sencillo para que nosotros practiquemos y hagamos esta practiquita rápido. A usted, como usted maneja su tiempo, puede tener más, vamos a llamarle, más holgura en ese sentido. Bien, entonces ya tenemos estas tablitas. En ese proyectico que nos están pidiendo, pudimos resumir que tenemos así rápidamente y sin mucho análisis, que tenemos 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Simple, ¿verdad? Hay otro detallito. Tengo que ver las relaciones que van a tener esas tablas. Entonces, evidentemente, vamos a llamar una rayita acá de Word, donde están acá las formas, una rayita acá. Entonces, yo voy a tener que la entrada van a estar relacionadas. ¿Pero por dónde van a estar relacionadas? Tengo código producto, precio, cantidad. Ahí me falta un campo que será llamado, lo podemos dejar arriba, código entrada. Y aquí debajo entonces ponemos línea. Detalle. Ahora sí. Ahí me gusta más. Entonces nosotros vamos a ver que vamos a hacer una relación ¿qué fue? Bien. Vamos a hacer una relación de mi código de entrada con el código de entrada de mi detalle. ¿Ok? Ese sería el elemento. Mi base de datos debe de leerme exactamente ese bosquejo que estoy haciendo. ¿Bien? Bien.
Entonces, aquí por igual, código de salida. Por ahí es que se van a enlazar esos dos elementos, estas dos bases de datos. Y acá entonces tengo línea bien. Vamos entonces a poner rayitas aquí. Mi código de salida con mi código de salida aquí arriba. Pero resulta que ya mis relaciones aquí van a ir mejorando en el sentido de que llamo mi código para yo jalar el producto que entre al detalle de mis entradas o salidas, llamo el código del producto y lo enlazo aquí con mi código de producto. ¿De acuerdo? Me dicen si van entendiendo o si hay alguna duda. Igual por acá. Mi código de entrada también voy a jalar mi código de producto. ¿Bien? Por eso es que a veces simplemente se hace un solo formulario, se le cambia el tipo, si es entrada o salida, y se hacen nada más dos bases de datos y elimino dos bases de datos. ¿Ok? Pero en este caso, para no confundirnos mucho, vamos a hacerlo así, aunque tengamos dos bases de datos de más. Vamos a ponerle aquí entonces que mi producto va a pertenecer a un tipo de producto, que va a ser este. ¿Ok? Voy a relacionar ese código, va a relacionarse, ese tipo que está acá, va a relacionarse con el tipo de producto. Y por último, ¿verdad? Van a quedarnos que el almacén, la ubicación, yo lo voy a llamar por código de ubicación. Bien. Automáticamente, código de ubicación tiene que tenerme código almacén y luego código. Ahora sí. El orden aquí, en este caso, para nosotros no es importante. ¿De acuerdo? En este caso. Entonces, la ubicación, yo voy a jalar el código de la ubicación. Que este a su vez, lo vamos a ponerlo abajo. Porque yo hago referencia a la ubicación. Y por último, entonces ya mis últimas relaciones, mi código de almacén se va a relacionar con mi almacén arriba. Cuando yo llame la ubicación, yo voy a ver la ubicación y el almacén, y cuando jale la ubicación, automáticamente ese código de ubicación me va a jalar el almacén y ya completo mi producto. Aseguro, en realidad el código de almacén ahí no es necesario que lo ponga, pero yo, por seguridad, es como un soporte en mi data, por si pasa algo, se quede registrado ese elemento ahí. ¿Eh? Ese sería el esquema. Así rapidito, analizamos y planificamos que ese pedimento que me hizo mi gerencia o mi dirección de almacén de inventario, en mi análisis yo desarrollé este proyecto. Fíjense que habíamos hablado de 5 bases de datos, 5 tablas, y en mi análisis entonces obtuve 3 tablas más, que serían en este caso 8. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿O hay dudas? ¿Aló? No los escucho. No hay duda, maestro. No hay duda. Está bien, más o menos así rapidito el análisis ya lo hemos hecho. Bien. Entonces, ahora vámonos a trabajar este esquema en mi base de datos. En este caso, vamos a darle botón derecho, nuevo, base de datos. En este caso, la base de datos se va a llamar inventario. Sí mismo, vamos a hacer. Inventario. Usted puede ponerle almacén inventario, como usted crea. En este caso, inventario. Vamos a darle OK. ¿Verdad? Y de inmediato tengo mi base de datos inventario. Fíjense que yo puedo tener varias bases de datos en mi SQL Server. Entonces, vamos al área de tabla, vamos a darle nuevo, tabla, y empezamos. Esa es la forma gráfica de hacerlo. Pueden hacerlo vía código, pero es más cómodo hacerlo por gráfico para no tener ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver rapidito. Vamos a empezar con cualquiera de ellas. Vamos a empezar con productos, que es grandecito. Productos, ¿verdad? Primero empiezo.
con mi campo código, descripción. Déjenme un momentito, que siento que anda un pollito por ahí. Esos son los niños que están jugando. A ver cómo arreglo eso. Denme un momentito, por favor. Perdonen, chicos, que esto es en vivo. Bien, vamos a ver. Aquí en las tablas, ya elegí aquí la primera. Entonces, voy a ir rapidito a hacerlo. Código, descripción, lo voy a colocar en mi otro lado de la pantalla para irlo llenando rápido. Ya tenemos código. Código, ¿verdad? Ese es un tipo ¿de qué tipo sería ese valor? Código, en mi base de datos. Vamos a ver, levantando la mano. ¿Aló? ¿Qué más eso? Repite. ¿Qué tipo de datos sería código en mi tabla de productos? Numérico. Sería numérico. ¿Qué otra opción podemos tener? ¿Aló? Giancarlo, ¿me podrías decir, por favor? ¿Aló? ¿Quién más me puede ayudar? Vamos a ir agregando los productos, las columnas. Cantidad. Siempre es bueno tener un estándar de trabajo en cuanto a crear los elementos, los campos o elementos de mi tabla, ¿verdad? En este caso usé tipo capital, mayúscula, minúscula. Cristal, ¿estás por ahí? No vamos a poner los acentos porque creo que la versión que puse fue en inglés y en este caso no es necesario porque esto está dentro del sistema. Fecha, para no hacer el campo muy grande, le podemos poner una rayita debajo y ponerle fecha vence. El campo imagen. Y por último, observación. Bien. Vamos a ver con las preguntas. Horizon. El campo código, ¿qué tipo de variable puede ser ese? ¿Aló? Rafael, ¿dónde estás? Rafael, Merilín, ¿dónde están? Vamos a tener que poner la cámara. Parece que se fue por ahí a hacer algo. No, Dígame, profesor, disculpe. Ashley. ¿Qué tipo podría ser ese? ¿Qué tipo de dato podría ser el código? Dígame, Ashley. Eso dependería de cómo lo quiere ver la persona. Puede ser numérico o bacha. Ok. Bueno, en este caso, yo me gusta usarlo como un valor entero, que viene siendo un tipo de numérico. En cuanto a valores nulos, generalmente no debe, valores nulos en un tipo código no puede haber, porque va a ser mi llave principal y va a ser bastante, no quiero que haya valores nulos. ¿Okay? En descripción, entonces ahí sí yo puedo buscar que sea en este caso nvarchar, pero la descripción vamos a ponerla de 100. ¿Okay? La cantidad sí puede ser decimal, le dejo las cantidades decimales sin problema.
también decimal precio, tipo. Como yo voy a declarar todos mis códigos entero, entonces debo de mantener la misma, el mismo tipo de datos. ¿Ok? La ubicación también, porque voy a arrastrar un código en ubicación. En almacén también, que voy a arrastrar un código. La fecha de vencimiento, aquí voy a poner data time, este campo, tipo data time. Y la imagen, pues tipo imagen. Y ya este de acá, podríamos hacerlo de texto. ¿Ok? Como a ver si hay un varchar máximo, puede ser, o de texto, que sería el de memo, en este caso. Y ya, los demás pueden tener algún valor nulo por si acaso. Pero mi llave principal, inmediatamente aprovecho y creo aquí mi llave principal. Le doy botón derecho y le digo set mi private key. ¿Ok? Fíjense cómo cambia mi campo aquí poniéndole una llavecita. Ya ahí tengo mi tabla producto, listo. Entonces, vamos a colocarle el nombre. Producto. Bien, si observo acá, en este lado, ya tengo mi base de datos con mi columna y todos mis valores. Fíjense que tengo mi llavecita de producto. ¿Ok? Eso es importante. Vamos a trabajar con las otras tablas rapidito para avanzar. Ya tengo productos listos. Vuelvo otra vez a tabla. Le doy a nuevo. En este caso, serán las entradas. Código. INT, que no sea nulo. ¿Verdad? Descripción de la entrada. Varchar, en este caso de 100, no es necesario que sea tan grande. Seguimos con la fecha. En ese caso, data time. Seguimos con un total que va a tener, ese puede ser decimal. Y por último, observación, que puede ser texto. ¿Ok? Ya tenemos la tabla de entrada. Bien. Nos faltó a la tabla de entrada hacerle su primary key. ¿Bien? Perfecto. Seguimos con las otras. Salida. Tenemos código. Que no sea nulo. Vamos a permitir valores en cero ahí. Descripción también. Varchar de 100. Importante, recuerde que el tipo de campo es importante en cada concepto. Bien, todos los códigos yo lo defino, en este caso INT, para que cuando tenga que hacer algún tipo de relación, no perderme en ese punto. Porque muchas veces cuando hago relaciones con campos de diferentes características, un varchar y un INT me da error el sistema. Entonces, siempre lo defino temprano, con ese tipo. Hecho. Y tienen que hacer siempre un estándar de trabajo en ese sentido. Observación. Bien, entonces hacemos el primero, primary key. Siempre definan su llave principal, en todo caso, siempre. ¿Ok? Esta se llama salida. Bien, estamos terminando. Vamos a ver los detalles. Y por último, las pequeñas.
tabla, nuevo. Entonces aquí tenemos código, INT, lo nulo. Tenemos entonces entrada, INT. Vamos a ponerle para que no nos perdamos en la definición código entrada. Ahora sí. Puede ser nudo en este caso, no importa. Seguimos con perdón, es aquí arriba. Entrada. INT no es lo que íbamos a ponerle línea. Este tampoco puede ser nulo, no me puedes dejar una línea en blanco. Aquí puedo ponerle código o producto pelado. Sé que es un INT. ¿Ok? Tampoco puede estar vacío. Tenemos entonces precio. Luego seguimos con cantidad. Y por último un total. Todo esto. Entonces esa se va a llamar. Profesor, Dígame. un compañero levantó la mano, pero para que antes de guardar, por favor, ahí en total, creo que es una K que se está poniendo, Ah, ok, perfecto. pero un compañero también que tiene la mano levantada. Ok. Así que tengo, al tener yo solo tengo dos. Wesley, Dos Wesley creo que se no, llama. Wesley, por favor. No soy compañero, soy compañera. Profe, solo me Perdón. queda 16 minutos de batería porque la batería de mi computadora no sirve. Me voy a conectar con Ashley por si acaso, que está aquí al lado mío. Grabamos la clase que en caso de usted puede repetir y verla tranquilo. ¿Ok? No hay Aquí ningún está problema. bien. Ok, entonces tenemos ya. Entonces este la vamos a llamar detalle, entrada. Ahí. Ahora sí. Código de entrada, línea, producto, etcétera. Tenemos que definir siempre el primary key. Puede ser la línea mi primary key. ¿Ok? Ahora sí. Oh, caramba. Ahora sí. Vamos de una vez a hacer la detalle de salida. ¿Verdad? Salida, int, que no sea nulo. Entonces tenemos línea, int, que tampoco se anula. Tenemos también producto, ILT. Tenemos precio, final. Tenemos cantidad. Y tenemos al final total. Bien, la línea va a ser mi primer key. ¿Ok? Creo que ahí está bien. A esa se va a llamar detalle salida. Bien, fíjense cómo queda más ordenadito en ese sentido. Ya nada más nos faltan los más pequeños, que son el almacén, tipo de almacén y producto. Vamos a ver. Perdón.
Vámonos con almacén. Será código, INT, siempre de estándar, descripción. Varchar puede ser 100, nvarchar 100. Y por último, observación. Puede que no se llene nunca, observación, no importa. Tenemos como primer key este. Este va a ser almacén. Vamos a llamar la otra, que se va a llamar tipo de código, código, INT, descripción. Se puede ser más pequeño, 50. Y por último, observación. Base de texto. Bien. Ese señorito va a ser tipo producto. Bien. Ah, se me olvidó que hacerle su primer key. Muy bien. Seguimos con los espacios. A veces dan errores medio extraños. Siempre colócole un balcón. Perdón, chicos, perdón, que la trulla me abordó. Tipo de producto, ¿verdad? Y por último, ya casi estamos terminando, no se preocupen. Ubicación. Ubicación, ¿verdad? Eso cambia por... Toda esa estructura cambia en base a la necesidad del cliente o la necesidad suya misma para trabajar el proyecto. ¿Ok? O sea, no crean que eso es un estándar que tiene que ser así. ¿No? Es solamente un ejemplito que estamos haciendo. Código. Recuerden INT. Y que no sea nulo. Tenemos entonces código almacén. Voy a llamarlo así mismo. COD almacén. Ese es INT. Podemos entonces también poner la descripción de la ubicación. Puede ser 50. Y por último, observación. Tipo texto. Fíjense y seteamos como mi clave primaria. Este va a ser ubicación. Bien, ya vimos mi basecita de datos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una relación de eso. Déjenme grabar esto acá para que se me quede en el sistema. Bien. Entonces, yo tengo acá ya todos mis elementos. Entonces, vamos ahora a hacer las relaciones. ¿Qué dijimos con las relaciones? Vamos a ver. Dijimos, en el análisis que nosotros planteamos aquí, dijimos que entrada va a relacionarse con detalles de entrada y salida con detalle de salida. Producto va a tener lineamiento con detalle y entrada. Y seguimos viendo que producto también tiene ubicación y tiene almacén. Y almacén con ubicación. Bien, vamos a ver eso.
acá, vamos a cerrar esto aquí y aquí. Podemos dejar esta ubicación. Vamos a darle botón derecho. Y acá, donde dice Relationship, yo voy a crear la relación. ¿Ok? Recuerden, elijo la base de datos, le doy, en este caso, botón derecho, Relationship. ¿Ok? Si quiero, puedo salir y buscar, digamos, la base de datos cabecera de esa y llamarla. Le doy botón derecho, le doy a diseñar y acá vengo y le doy botón derecho y Relationship. Es lo mismo porque al final él va a enlazar todo eso. Aquí vamos a decirle agregar. ¿Okay? Entonces, en esta partecita acá donde dice Table and Column Specification, él me crea el nombre automáticamente. Eso lo puedo yo cambiar, no hay ningún problema. Le llamo. Entonces, él me dice a mí, ¿cuál es la primera tabla con la que yo voy a enlazar? El primary key que voy a enlazar con mi almacén de foráneo. Entonces, yo simplemente llamo la base de datos que necesito, en este caso, que es ubicación, y le digo el campo que va a trabajar ahí, que es, en este caso, código de almacén. ¿Ok? Con código, vamos a ver si ahí le gusta. No le gustó. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Con ubicación, tabla, porque él me dice que el código no es primary key. Entonces, vamos a hacer la relación aquí para decirle, ahora sí, que la tabla de primary key va a ser almacén y su relación es el código. Conmigo, con mi almacén, mi ubicación, pero con código de almacén. Ahora sí tiene que funcionar. Bien, perfecto, le gustó. Entonces acá yo le pongo un nombre. Como es una relación, yo le voy a poner llave, ubicación, almacén. Puede ser ese mismo. Llave foránea de ubicación con almacén. El FK es de Forest Case. ¿Ok? Vamos a darle close. Ya tenemos ese correcto. Me pide que si los cambios van a surgir entre almacén y ubicación, que fue lo que toqué, le digo que está bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me queda. Le voy a actualizar. Vamos a ver qué me sucede con las columnas. Fíjense lo que sucedió con la columna de almacén y de ubicación. Que en este caso me le cambió aquí. En el código me agregó una llavecita apuntando a la derecha para identificar que esta columna tiene una relación, ¿ok? Por el código del almacén, por esa llave foránea, código de almacén. Si observo almacén, vamos a ver las columnas. Como es mi código principal, ya está identificado porque ya creé mi llave principal. Bien, vamos entonces a productos. Vamos a productos. Vamos a diseñar productos, que es otro de lo que tiene muchas opciones. Ya preparé esta primera de acá. Esta de acá, almacenes y ubicación. Ya tengo esa relación. Ahora vamos a agarrar el producto y a relacionarlo con la ubicación y con el tipo de producto. Bien, entonces, igual, botón derecho, Relationship, le doy a agregar. Busco aquí donde dice tabla and column specification. Entonces, en producto, no, con quien yo necesito es con tipo de producto primero, y su tipo de producto tiene la primary key, que es código, con mi tabla producto, pero por tipo. ¿Ok? Recuerden que esos dos campos deben tener la misma estructura para que haya un macheo correcto. En esta parte acá, no me detuve para verlo, pero lo podemos ver ahora. La acción que yo quiero que suceda cuando se inserte o se actualice un registro que tenga que ver con ellos dos. O sea, si yo hago un cambio en tipo o en producto, ¿qué va a suceder con la relación que hay con esas llaves? Generalmente se hago el cambio en la que tiene el primary key, que sería el tipo en este producto. En este caso, viene por default que no haga ninguna acción,
¿Qué va a hacer eso? Eso me va a generar a mí un dato no nulo allá en mi llave. Entonces yo puedo decirle que haga un efecto cascada, que si borro aquí, borre en el otro. Y así sucesivamente. Que no haga nada, que lo deje nulo, o lo dejo por default. Generalmente se deja por default. Pero si usted quiere que esa relación desencadene una borrada de datos más adelante, te lo elige como cascada. Preferiblemente no haga nada, déjelo tranquilo, que no haga acción. Vamos a agregar la otra relación que nos falta. En este caso es aquí, que es con la ubicación. Le doy a agregar, ¿verdad? Tipo de especificación de columna. En producto vamos a ubicar el campo ubicación, ¿verdad? O sea, la base de datos, la tabla ubicación y por su código primario que es código. Y luego en producto quiero que se relacione con ubicación. Le doy OK. Ya automáticamente, cuando ya en el proceso de desarrollo, por medio de código, yo le digo al sistema que cuando me llame la ubicación, me traiga también el almacén y me llene el campo de almacén. No necesito ya hacer más ahí. ¿Okay? Ya estamos listos aquí. Entonces ya vamos por estas dos relaciones. Me dice los archivos que voy a tocar. Ubicación, tipo de producto y producto. Tal cual como yo lo planeé acá. Tipo de producto, ubicación y producto. Esos tres tablas me la va a tocar en esta relación. Le digo que está bien y que la guarde. Vamos a ver cómo queda. Vamos a darle a actualizar. Y vamos a ver producto, cómo quedan las columnas de producto. Fíjense que ya me marca mis relaciones acá. ¿Okay? Bastante cómodo. Vamos a cerrar estos dos. Por último, ya para finiquitar, tengo la opción de detalles, ¿verdad? Con entradas. ¿Bien? En este caso, cada elemento tiene dos relaciones. Detalles de entrada y detalles de salida tienen dos relaciones. Entonces podemos entrar rápidamente a detalles de entrada. Voy a diseño, botón derecho, le doy a diseño. Botón derecho nuevamente, le doy relationship, le doy a agregar. Y empiezo con la primera. Yo quiero que mi primary key de entrada, por el código de primary key de la tabla de entrada, con detalle de entrada me lo relacione con código de entrada. ¿Ok? Bien, agrego otra y le vamos a decir así mismo con mi producto. Vamos a relacionarla ahora con el producto. Cuando yo llame el detalle por precio, ubicación, almacén, código del producto, y acá coloco el producto. Bien. Fíjense que inmediatamente me identifica, me cambia el nombre, que es la entrada con el producto. Ya esa relación está hecha. ¿Ok? Me guardo también. Y me habla de los tres elementos que van a tocarse. Producto, entrada y detalle de entrada. Que será esta relación. Entrada, detalle de entrada y producto. ¿Ok? Bien. Y por último, detalle de salida, hacemos lo mismo. Diseño. Botón derecho. Le doy a Relationship. ¿Ok? Le doy a agregar. Tablas y columnas. Specification. Y en este caso, mi salida se va a enlazar por el código de salida. Y en detalle, en vez de línea, que se conecte con el código de salida. O sea, va a ser el mismo elemento. Por último, vamos a agregar la otra especificación que va a ser producto, por su código, y me llame mi descripción de producto, pero en salida. Ahí está, detalle de salida, detalle del producto, y ya finiquitamos. Grabamos todo, actualizamos y observamos que ya todos mis elementos están relativamente relacionados como yo quise según mi esquema que planifiqué acá. Entonces, para yo ver este esquema aquí en mi base de datos, para ver si se ve más o menos como yo lo vi, voy a dar botón derecho, voy a hacer una vista de mi desarrollo. Le da un errorcito acá. Vamos a cerrar un momentito. Déjame cerrar esto ya que no lo necesito.
Acá. Bien. Vamos a tumbar la vista. Parece que el programa me... Vamos a tumbarlo. Es en vivo. Espera un momentito. Vamos a tumbar al señorito. Está como un ñoñito. En algunos casos me pasan esos detalles. Vamos a cargarlo otra vez. Pregunta, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Tenemos un inventario y vemos que está todo en orden. Hasta ahora, aló. Muy bien. No hay ninguna pregunta. Todo Todo claro salió en el momento. Sí, siempre guarden toda su información todo el tiempo, ¿ok? Vamos a ver si me sale mi vista ahora. Nueva vista. Ok, ahora sí. Me pide me trae, perdón, acá. Me trae las tablas que yo necesito ver. En este caso vamos a agregar almacén, ¿verdad? Luego de almacén vamos a agregar producto, bueno, el producto, vamos a ver. Ahí se ve mi relación. Luego del producto vamos a entrar tipo de producto, bueno, ubicación también, tipo de producto. Vamos a llamar detalle de salida, detalle de entrada. Fíjense cómo van, vamos a llamar entrada y vamos a llamar salida. ¿Bien? Vamos a ver cómo colocamos esto. En principio voy a quitar estos puntos de acá que no me interesan, para que podamos ver el esquema más bonito. Bien, vamos a colocar acá mi entrada, mi salida acá, tengo mi detalle de entrada. Vamos a hacer un esquema parecido al que hicimos en Word. ¿Sí? Ahí. Tengo mi detalle de entrada, ¿ok? Mi detalle de salida. Muy bien. Aquí tengo mi producto en el centro. Básicamente es aquí tengo mi almacén. Ese almacén me maneja una ubicación, creo que era abajo que estaba, ¿no? Aquí. Y por último hay un tipo de producto, ¿ok? Ahí está mi relación completa ahí está mi relación completa del desarrollo, ¿ok? Vamos a ver, muy bien. Él asumió aquí una relación con los códigos, pero en este caso no es necesario. Ya vemos ahí más o menos cómo ya mi base de datos está relacionada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Rapidito, que ya la hora se nos está yendo un poquito. Podemos grabar esa vista. Vamos a ponerla ahí. Vista de relación 1. Vamos a llamarle así. Oh, perdón. Uf. Ok. ¿Qué pasó ahí? Bueno, está bien. Entonces vamos ahora, no son de los requisitos que da. Vamos ahora a agregarle datos a mi, vamos a agregarle datos a mi, rapidito a mi base de datos. Vamos a agregar los elementos bases, ¿ok? Ya lo que es detalle de entrada, detalle de salida, esos elementos se podrían rellenar con, digamos, un formulario que se le cree y todo para eso.
en este caso, lo único que vamos a ver cómo yo hago cargas a mi base de datos. ¿Ok? Vamos a ir de lo más sencillo para no durar mucho, pero todo tiene la misma opción. Vamos a ver, por ejemplo, con tipo de producto o ubicación, vamos a llamarle. O bueno, almacén. Vamos a empezar con almacén. Es uno de los más cortitos. Le doy botón derecho, le doy script de tabla. Aquí tenemos las opciones. Puedo crearla, un nuevo script para yo digitar la opción de cargar, o simplemente llamo la opción de cargar, de insertar o de modificar o de borrar. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar con esta parte de inserción para yo alimentar mi base de datos. ¿Okay? Él me trae automáticamente el script con los códigos que yo voy a necesitar para trabajar esos valores. ¿Ok? Si quiero, lo hago yo también de mi modo, sin ninguna complicación. Vamos a verlo de las dos formas. ¿Bien? En este caso, me dice, usando la base de datos inventario, ¿ok? Y insértame en la base, insértame en la base de datos, en la tabla almacén, el código, la descripción y alguna observación. Entonces, en este caso aquí me pone los códigos. Como yo voy a trabajar el código, le voy a poner que ese código sea el primero. Esto aquí lo puedo ir borrando, separando por coma. Cuando son valores enteros o decimales, no necesito comillas simples. Si es valor alfanumérico, entonces sí necesito comillas simples. En este caso, la descripción necesito comillas simples. En descripción podemos decirle que el almacén 1, vamos a llamarle frutas frescas, digamos. Vamos a llamarle así. Luego, en la observación, podemos decirle solo cargar, solo para productos frescos. ¿Verdad? Vamos a llamar solo para frutas frescas, vamos a llamarlo, frutas frescas. De salida rápida, vamos a llamarlo. Podríamos ser así, ¿verdad? Cierro mi comilla simple y seguimos. Ya, ahí podemos dejarlo. Cierro mi paréntesis. Vamos a ver si le gusta. Tenemos tres campos: código, descripción y salida simple, separado por coma, y los datos variables en los datos alfanuméricos, entre comillas, simple, y los datos enteros o decimales de números, simplemente colocando el valor. Vamos a darle a ejecutar y automáticamente me dice que hay una columna agregada. ¿Okay? Vamos a agregar la otra. 2. Vamos a llamarle a esta vegetales. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner aquí vegetales. Podemos decir frescos también. Frescos. No es necesario que tenga salida rápida. Esa es una opción que le doy. ¿Bien? Vamos entonces a correr el 3, digamos. Este va a ser cuarto frío, digamos, cuarto frío. Bien. Entonces aquí vamos a decirle productos que necesitan refrigerarse, necesitan mantenerse refrigerados. Ahora sí. Ahí suena más razonable. Bien. Y ejecuto.
Bien, vamos a ver entonces. En este caso yo puedo ahí mismo llamar mi base de datos a ver qué tiene. Le doy select, invoco el comando select, le digo que me traiga todo from la base de datos inventario. De inventario, la base de datos, la tabla, perdón, almacén. Será este. Bien, ahí tiene que correr. Vamos a ver si me funciona. Selecciono el código que quiero correr y lo llamo. Bien, observen ya aquí cómo mi tabla se está alimentando. Tengo 3 elementos: frutas frescas, vegetales y cuarto frío de mi tabla almacén. Y acá tengo las observaciones también creadas. ¿Ok? Entonces, fíjense lo simple que es yo hacer ese trabajo. En caso de que yo quiera dar una modificación a mi dato, entonces yo puedo ahí mismo llamarle la actualización. ¿Ok? Para actualización yo voy a usar el update. Puedo llamarlo por aquí en la fase de script en update. ¿Ok? O puedo simplemente aquí ya invocar el comando, llamándole update, preferible siempre en español. ¿Ok? Update. Entonces voy a llamar la base de datos, en este caso productos, ¿no es? Producto, no, almacén, perdón. Almacén. Llamo almacén, ¿verdad? Le digo, vamos a cambiarle en este caso vamos a cambiarle en este caso al producto 2. Al producto 2 vamos a cambiarle la observación, que en la parte de vegetales yo le puse vegetales frescos. Quiero poner nada más vegetales pelados. O vegetales en cualquier condición, porque ahí podemos nosotros poner eso. Entonces, ahí nosotros identificamos el campo, ¿verdad? Observación, acá donde está. Le digo que sea igual, entre comillas simple, ¿verdad? Vegetales en cualquier condición. Podemos decirlo así. Bien. Tiene que tener mucho cuidado con las actualizaciones y los borrados, etc. Siempre que usted lo haga, debe definir a quién usted va a modificar, porque si no el sistema va a hacer una modificación completa a toda la data. Entonces, en este caso, nosotros podemos decirle ahí mismo, where desde a quién, al código, ¿verdad? Que sea igual a 2. Ahí le estoy diciendo que en el código 2, el campo observación, cámbiamele el contenido. Vamos a ver si le gusta. Le doy todo y le doy a ejecutar. Me dice que una fila fue afectada. ¿Ok? Cuando vuelvo nuevamente, selecciono mi comando de select nuevamente. Fíjense que yo selecciono el comando que quiero ejecutar. Y vuelvo y ejecuto. Observen cómo me cambia mi observación de mis vegetales. ¿Ok? Vegetales en cualquier condición. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Yo creo que No, estamos claros ahí. maestro. Hasta ahora bien. Y por último, vamos a borrar un registro. Pero antes de borrarlo, vamos a agregarlo. El 4. A poner el 4, vamos a ponerle reactivos, ¿verdad? Entonces, productos que necesitan protección especial.
especial, lo lleva. Y manejo con cuidado. Ahí está. Con eso yo. ¿Eh? Vamos a correrlo. Me faltó algo. Aquí, en reactivos, me faltó la comilla simple final. Ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí le gustó. Vamos otra vez a select. Fíjense lo cómodo de yo trabajar, que puedo invocar y trabajar los comandos sin ninguna cambio de valores nada más, que mi formato y mi comando aparecen ahí. Fíjense que aparecen reactivos, productos necesitan protección especial de mantenimiento, etc. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar ese código reactivo porque ya nosotros no vamos a manejar reactivo. Entonces, podemos invocar aquí abajo una sentencia, ¿verdad? Es deleted, ¿bien? From la base de datos, que es almacén, acá. ¿Bien? Entonces, ¿a quién quiero? Al código, en este caso, 4. Cuando mi código sea igual, 4. Bien, ahí está. Vamos a ver si me lo encuentra. Le doy a ejecutar y me dice que hubo una fila afectada. Vamos a seleccionar otra vez para que me traiga el contenido del base de datos y fíjense que ya automáticamente borré mi base de datos. Fíjense que tienen que tener mucho y un especial cuidado a la base en el uso de estos comandos de update y delete. Mucho cuidado. Debo especificar siempre quién voy a eliminar y a quién voy a modificar, porque de lo contrario el sistema hace la aplicación a la tabla completa. ¿Okay? Por esta parte de manejo y agregar datos y trabajos, es un poco, esto es más para mantenimiento y corregir cualquier otro elemento, porque es un poco, vamos a llamarle burdo trabajar aquí. ¿Bien? Para eso en el desarrollo se crean formularios y todo eso para hacer ese tipo de cosas. ¿Bien? Y generalmente también son los programas, en este caso SAP Business One y los programas de los desarrolladores que por medio de browse y tabla y todos esos elementos, informes, etcétera, que hacen todo tipo de acceso a la base de datos. Pero ahí hay unas explicaciones en las que usted puede trabajar. Creo que con esta explicación usted tiene suficiente información. Eso va a quedar grabado todo. Voy a tratar de cargarlo hoy mismo para que usted tenga ese material de apoyo. Usted puede ahí grabar. Las instrucciones se las voy a cargar también hoy para usted desarrollar. ¿En qué va a consistir? Simplemente hacer esto que hicimos con una base de datos. Pero usted va a tener que llenar cada tabla, ponerle por lo menos 5 registros, no más, no es necesario más, es solamente para ver. Y usted me va a mandar entonces esa tablita, me la va a traer a mí, me la va a mandar, la va a comprimir y me la va a mandar. Bien, eso es importante. Entonces vamos a grabar todo. El query lo podemos grabar, vamos a ponerle aquí SQL query de ejercicio. Ahí me está grabando este query que yo levanté para trabajar. Ejercicios puntuales. Bien. Y ya. Hasta aquí, chicos, hemos llegado. Si hay alguna duda, recuerden que en la plataforma tenemos un foro de dudas. Acá. Tenemos un foro de dudas en el que usted puede ponerme cualquier duda o me tira por WhatsApp y lo vemos. Pero acá, en la parte de foro de dudas, la unidad 3 se la voy a dejar alimentada esta tarde. Usted va a tener aquí en su foro de dudas, usted puede dejar cualquier duda al respecto acá, en este punto aquí. Yo siempre lo reviso por si acaso.
el foro de la unidad 2, de la unidad 1, lo voy a abrir hoy para lo que le falten trabajar con el foro. Voy a activarle la unidad 3, ¿ok? Y le voy a poner el material de apoyo de los comandos más básicos del SQL Server y va a haber una sola tarea que es esa. La voy a poner así y usted va a comprimirme el archivito y cargar el archivo comprimido de su base de datos. ¿Ok? Si no hay pregunta por ahora, creo que ya hemos durado bastante. Déjenme primero quitar la grabación para que tiremos la última foto, la última captura de la asistencia. Un momentito, por favor.